Buenas, traemos las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Hoy me encuentro con el hermano Leonel compartiendo estas buenas noticias que están en Mateo capítulo 17. Hermano, comenzamos con estas excelentes noticias que nos trae el Señor a través de su palabra y nos habla de la transfiguración. ¿Qué podemos decir de estas noticias, hermano? Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y personas que nos pueden ver. Sí, hermano, hoy tenemos el privilegio de compartir este capítulo 17 que nos trae esa buena noticia, hermana. Bueno, vamos a orar, hermana, para dar comienzo a esta palabra. Amén. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo, Padre Celestial, en esta noche. Permite, Padre, que sea el Espíritu Santo dándonos la sabiduría y el entendimiento para compartir esta porción de la palabra y que pueda dar fruto a aquellas personas que las escuchen, Señor, que sirva para edificar nuestras vidas en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermana, el capítulo 17 del libro según San Mateo, pues es muy importante. Yo voy a dar como una pequeña introducción de lo que nos trata este capítulo y luego pues compartimos sobre unos cuantos versículos. Es corto, es corto el capítulo. Pero nos dice este Evangelio según San Mateo, nos enseña que la gloria de Jesús, el poder de la fe y las realidades de su sacrificio destaca tres momentos claves. Primero es la transfiguración en el monte, la santidad la sanidad del muchacho atormentado y el pago del impuesto en el templo con la moneda que le sacó del pez de la boca, hermano. Por ahí investigué un poquitico, no es mucho, pero sí voy a tratar de decirlo corto, con la relación al monte Tabor. Nos dice mirando en la palabra del Señor, nos dice que en la transfiguración, dice que en la transfiguración vemos a Elías y a Moisés que representan la ley y a los profetas. Amén. Y Dios se manifiesta dando una orden. Dice, a él oír. O sea, Jesús es el único que nos puede llevar al Padre, no hay otro como él. Es una orden específica del Padre y que prácticamente lo oyeron los discípulos que andaban con Jesús, que fue Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres hombres que no se apartaban del lado de Jesús. Es muy importante este monte. Queda al norte de Jerusalén, en la Baja Galilea, cerca del borde de la llanura de Edra-León. Es un monte relativamente bajo, mide 588 metros. Rodea parte de las montañas y se llama el Tabor. Es tremendo, hermana, lo que dice, lo que me encontré por ahí en la escritura. Dice, se menciona en el libro de Jeremías, en el capítulo 46, versículo 18. Por primera vez en el siglo XIII antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, es el lugar del triunfo de Bará sobre el líder cananeo Sisara. Y en el siglo XI antes de Cristo, bajo la inspiración y de la jueza Débora. Me llamó mucho la atención eso, hermano. Qué bonito. Sí. Eso está en Jueces capítulo 4, versículo 6 y el versículo 14. Aunque no se menciona en el Nuevo Testamento, el monte Tabor es el lugar donde ocurrió la transfiguración del Señor Jesús. Qué tan bonito, ¿cierto? Sí, qué bonito. ¿Y qué podemos decir que es la transfiguración para los que de pronto no entienden? ¿A qué se refiere la transfiguración de Jesús? Aquí dice 6 días después. ¿6 días después de qué, hermano? Para que la gente nos pueda entender. O sea, dice que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, al hermano de Jacob, y lo llevó aparte a una montaña alta, que es el monte que usted está hablando, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiere decir la transfiguración?
Y 6 días después de qué, hermano, ¿qué habían pasado después de, cuáles fueron esos 6 días después de qué? Pues hermana, yo creo que la palabra dice que esto es 6 días después de que el Señor Jesús les había hablado les había hablado de su muerte, ¿cierto? De su resurrección, ¿cierto? Sí, de su muerte y resurrección. Es más, había tenido, que inclusive había tenido esa pequeña discusión con Pedro sobre que Pedro había dicho pues que no podría ser, que eso no podría pasar, Ocurrirle. que él tuviera que pasar por eso. O sea que prácticamente fueron 6 días después de que ocurrieron estas cosas. Y qué tan bonito, porque vemos que la transfiguración es la promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios, como embajadores del reino, que Amén. seremos revestidos, que se nos queda quitado este cuerpo corruptible, lleno de pecado, de maldad, que se envejece, que se cansa. Y era una muestra, el Señor mostrándoles a ellos su reino, su gloria, su poder, lo que nosotros vamos a vivir, porque mire que el Señor los llevó aparte. Mire qué tan lindo el Señor mostrándole su transfiguración, cuando llegó Elías y Moisés, mire qué tan bonito, todo el Señor mostrándole realmente para que podamos ser entendidos en las cosas del reino. Y no vivamos de una manera religiosa, sino que podamos entender que las promesas de Dios se cumplen y que nosotros somos forasteros en este caminar. Sea que vivamos aquí en Colombia, nos vayamos para países, paseemos, tengamos muchas cosas, gocemos de salud, algunos enfermitos, pero tenemos una promesa que vamos a hacer, nuestro cuerpo va a ser renovado, transformado, así como el Señor Jesús nos lo mostró, para nosotros tener esa entrada a la ciudadanía, al reino, hermano, qué bonito. ¿Qué podemos mirar acá donde dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado? Dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mí, de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente muchas veces. Cae en el fuego, en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Traigan acá al muchacho. Mire que el Señor lo reprendió de una manera. Este hombre estaba pidiendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, porque sabemos que cuando sucede algo a nuestra familia, a nuestros hijos, nosotros nos dolemos, a nosotros nos duele esa situación, que un hijo esté en la droga, que un hijo esté con una enfermedad, y llegamos al Señor, Señor, ten compasión de mí. Aquí este hombre había llegado a los discípulos. Que nosotros no seamos como esos discípulos incrédulos y perversos, que cuando una persona se pueda acercar a nosotros a pedirnos oración, nosotros podamos tener la confianza, la seguridad, que no se trata de nosotros ni del poder de nosotros, pero nosotros le oramos y creemos al que tiene el poder, en el nombre de Jesús, y que el Señor sana, que el Señor aún sigue sanando endemoniados, sigue libertando al cautivo, levantando al paralítico, extirpando cáncer, tumores, que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. Que nosotros podamos ser, esto es como una lesión, esto que le pasó a los discípulos, que el Señor dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y mire que el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, pero no estarán solos, les enviaré al Consolador. Entonces nosotros, ya el Espíritu Santo de Dios obra dentro de nosotros. Y nosotros tenemos la autoridad que Él nos ha dado, no es en nuestro nombre, es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué más podemos decir sobre esto, hermano? Hermana, es muy tremenda la palabra porque, y yo creo que nos cabe a nuestro ministerio, ¿cierto? Porque la palabra dice que el Señor Jesús lo reprendió y no, después de que ya Él sanó a este hombre que estuvieron solos, ellos le preguntaron por qué ellos no habían podido sacar este demonio, y es muy tremendo lo que el Señor Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásase de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Vemos también la importancia que les habla
de que ese género no sale sino con ayuno. Oración y ayuno, amén, así es. Entonces, hermana, nosotros en nuestro ministerio es una palabra que nos invita, que nos impulsa a tener esa fe, hermano, cuando salimos a predicar el Evangelio. Amén. Porque es que no somos nosotros. Así es. Nosotros somos unos instrumentos, pero realmente el que va a hacer la obra, el que nos va a utilizar es el Espíritu Santo. Amén, nosotros. amén, así es. Y si cada uno de nosotros nos aferramos a esa pequeña fe como ese grano de mostaza, así es, el Señor Jesús hará muchas cosas a través de nosotros para que muchos que no conocen de Él lleguen a los pies de amén. Cristo. No, hermano, y le dice, si tuvieran, o sea, que no tenían, o sea, si Exactamente. tuvieran, así sea un poquito de fe, como un granito de mostaza, es que vea, así nosotros tengamos algo pequeño, pero lo ponemos en las manos de un Dios grande y poderoso. Nosotros podemos hacer lo ordinario, lo simple, Dios hace lo extraordinario. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Amén. Mire que acá dice, estando reunidos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Obvio, uno se entristece porque uno está acostumbrado a estar al lado de Jesús, a ver sus prodigios, sus enseñanzas, ¿cierto? Que nadie hablaba como Él, las manifestaciones de Él, los milagros. Y saber que lo iban a matar. Pues, ¿quién se va a alegrar que le digan, ay, van a matar a su hijo, a su esposo, a su amigo, ¿cierto? Entonces, mire que ellos se entristecieron. Vamos a mirar más adelante que dice el impuesto del templo. Voy a leer, hermano, un poquito y usted lo explica. Dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, su maestro no paga el impuesto del templo, imagínense, preguntándole al dueño del universo, al dueño del mundo, que no pagaba impuesto. Pero vea tan lindo mi Señor, cómo muestra la humildad, la obediencia, la sujeción a las autoridades. Dice, sí lo paga, dijo Pedro, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda, tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Si nosotros tenemos una deuda, vamos al banco, vamos al amigo que nos presta, muchos van al gota a gota, muchos van a varias cosas, pero mire que el Señor sacó de un pez, ¿cierto? Uno dice, pero ¿y por qué de un pez sacó? Y uno dice, uy, tan tremendo eso. Pero mostrándole las maravillas a Pedro, la manera de obrar, que aún los animalitos obedecen. El Señor le dijo, va a haber una moneda en un pez, y así pasó. Amén. ¿Cierto? Amén. Y mire qué tan lindo cuando el Señor le dice, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los suyos. Los reyes de la tierra, y el Señor es el rey de los cielos y de la tierra. Pero miren que el Señor tan lindo, como dice su palabra, que nos enseña que Él se despojó de su reino, de su riqueza, y se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros del reino celestial, hermano. Qué bonito. Amén, hermano. ¿Qué podemos decir de este impuesto del templo, hermano? Ya habiendo leído y explicando un poco lo que el Señor le dijo a Pedro. Hermano, es maravilloso porque podemos ver la humildad de Jesús, ¿cierto? El mismo Pedro le dice que los que tenían derecho a pagar el impuesto eran los extranjeros, eran los que, o sea, los de ahí, los de prácticamente los del pueblo de Israel, los del pueblo de ahí no tenían necesidad de pagar el impuesto. Pero vemos la humildad de Jesús, que Él dijo, para que no digan nada, para no escandalizarnos y hablar. Ve y saca. Es muy tremendo, hermano, ver uno este milagro, porque es que muchos diríamos, y muchos pueden decir, no, eso es una metáfora, eso es algo que
que lo están interpretando, pero es una realidad, o sea, lo que le dijo al Pedro fue verdad. Ahora ver la obediencia de Pedro. Y creerle. Yo, pues, lo mando, vaya al pez. Bueno, ¿y cómo va a salir un pez de una mujer? Pero mire lo que le decían a estos cobradores. Su maestro, como que dice, su maestro no paga. Puede ser el maestro suyo, pero aquí tiene que pagar. Paga o paga. Puede que él diga que es el rey de yo no sé dónde, pero aquí no es rey de nada. Mire qué tan tremendo estos hombres, ¿cierto? Y así sucede ahora en día, pero vemos aquí, hermano, que tan bonito Pedro que obedeció, pero vemos que la naturaleza y todo obedece al Señor, y que el Señor lo sacó de un pez, hizo lo extraordinario. Si nosotros tenemos, yo le digo, ay hermano, necesito una cosa, usted, ¿será que tiene el poder para decirme, hermana, vaya allá y saca una moneda o un billete de 100.000 de ahí? ¿Será que lo puede hacer? Que usted me diga, vea, vaya ahí y en aquella piedrita allá abajo, ahí le va a aparecer un billete de 100. Aleluya. ¿Cierto? O sea, muchas veces decimos, pero ¿por qué así? Sí. Pero esos son los misterios del Señor, porque nos está hablando es del reino. Lo que nosotros lo hacemos de manera material en nuestro diario vivir, el Señor nos está mostrando su reino, cómo opera el reino de los cielos. Así es. Porque dice la palabra del Señor que nosotros caminaremos por calles de oro y mar de cristal. Amén. Y ahora nos estamos peleando por la plata, por conseguir la plata, por comprar esto, aquello. Y vamos en el bus, o vamos en la moto, vamos en el carro, y son las calles llenas de hueco, la calle con una cosa, con un derrumbe, con otra cosa. Y eso nos ofusca o nos hace más demorado el trayecto. Y mire que vamos a estar caminando en calles de oro y mar de cristal. Amén, hermana. Qué bendición. Esa promesa, digo, es la promesa más grande que tenemos como cristianos, de saber de que nuestra morada no es en esta tierra, que somos peregrinos acá, forasteros, pero que tendremos una morada celestial. Y como dice la palabra, como usted decía, si es el mar de cristal, calles de oro y mar de cristal, donde pasaremos el resto de nuestra vida, si perseveramos en nuestra formación para llegar allá. Bueno, hermana, yo creo que este capítulo ha sido de bastante bendición. Estas son unas muy buenas noticias. Lo que les hemos traído son unas buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Yo no sé con qué noticia te levantaste tú, si de pronto no has conocido de cerca a Jesús, si de pronto no has tenido una cercanía con el Señor, pero mira que aquí me está hablando la palabra que estuvo Simón, Jacob, cerca del Señor, que aún Elías y Moisés estuvieron ahí delante del Señor, hombres que conocieron al Señor, que vivieron sus milagros, sus promesas. Y también este hombre que pidió compasión por su hijo endemoniado. Nosotros podemos estar pasando esas situaciones. Amén. ¿Con cuál de estas te identificas tú? Aún con esas deudas, con pagar los impuestos, si no tienes para el arriendo, para los servicios, ¿a quién vamos a acudir? Vamos a aprender a acudir al Señor, a descansar en el Señor, a refugiarnos en Él, que a través de esta palabra del maná podamos ver esas noticias que vienen del cielo a la tierra. Sabemos que tenemos que estar enterados de las noticias, del noticiero, de lo que sucede, para saber cómo va nuestra vida, el país, la ciudad, ¿cierto? Pero tenemos las mejores noticias para que podamos vivir en paz, confiados en que tenemos una vida eterna y que el Señor está preparando morada para nosotros y para usted. Amén. La palabra del Señor dice que para el que cree todo es posible, y para el que cree en el Señor, para que reciba al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, hay salvación. Entonces esta palabra, esta noticia es para ti que la estás escuchando, si estás triste, si te has sentido desanimado, si te has sentido solo. No sé qué pueda estar pasando en tu vida, pero toma esta noticia en este día para que pueda el Señor tocar tu corazón. Señor, te damos gracias, alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias por este momento, Señor, porque cuando estas noticias, estas buenas noticias llegaron a nuestra vida, nuestras vidas cambiaron. Aún tenemos defectos, errores, luchas, pero sabemos que la buena obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás, amén, Señor, hasta la venida de Cristo Jesús. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi hermano.